Bien, buenos días, jóvenes del grupo 21EA de electromecánica. Recuerden que yo voy a suplir al ingeniero Seferino en la materia de cálculo integral que ustedes llevaban con él. Esperemos que mi intervención les ayude a entender y a estudiar el cálculo integral, que posteriormente les servirá de base para el cálculo, para que ustedes puedan estudiar el cálculo vectorial. Y es muy importante esta materia en su carrera porque ustedes manejan muchas gráficas para calcular, por ejemplo, calor, presión y todas esas materias que usan diagramas o gráficas. Es importante que ustedes aprender el cálculo integral, porque el cálculo integral les permite calcular áreas entre curvas, bajo la curva, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de hacerlo de manera lo más fácil posible para ustedes, para que no se queden sin esos conocimientos que son tan importantes para futuras materias de su carrera. Vamos a estudiar expresamente, por el tiempo que nos queda tan corto, que es muy corto lo que nos queda. Vamos a estudiar directamente la unidad 2, que es la integral indefinida y los métodos de integración. Entonces vamos a aprender todo lo que se refiere al manejo del formulario, que ya de antemano les puse en la página que les corresponde de modo, para que se vayan empapando sobre la teoría. Vamos a dar un repaso rápido de lo que les corresponde aprender inicialmente. Primero, como una introducción, podemos decir que la operación de cálculo es una operación de antiderivada. Es decir, el cálculo integral viene siendo la operación opuesta al cálculo diferencial. Es decir, cuando nosotros calculamos una integral indefinida, estamos revirtiendo el método de derivada, es decir, vamos a obtener la función primitiva. La operación de calcular la antiderivada o función primitiva de una función se le llama integración y se denota por el símbolo S, una S alargada que significa suma, y la expresión que tenemos aquí significa integral, o sea, esa es la antiderivada. Ese es el símbolo de integral, y luego la función y su diferencial. Cuando se descubrió el cálculo integral, se usó la letra S porque inicialmente se usaban sumas de Riemann para calcular la integral, pero se fue simplificando el método a partir del tiempo y quedó finalmente esta expresión, que es con la que actualmente se maneja el cálculo diferencial. La función x significa la altura de un rectángulo y el diferencial de x significa el ancho del rectángulo. Entonces, para calcular un área, el área se dividía en rectángulos y se sumaban la suma acuérdense que el área de un rectángulo es la altura por el ancho. Esa es la altura del rectángulo, esa es la ancha del rectángulo. Y si sumamos todos los rectángulos, encontrábamos el área. La suma de todas las áreas de todos los rectángulos se convertía en un área total. Entonces, esta es la expresión de la antiderivada de la función x. Bien, después de esta breve introducción al cálculo integral, vamos a ver cómo es la definición de integral indefinida. Ustedes ya vieron en la primera unidad de integrales definidas
y ya aprendieron ustedes por qué se usa la S de suma. Bien, ahora vamos a ver la definición de integral indefinida. Si f de x mayúscula es una función primitiva de f de x y es la integral de función x de x, esta a su vez va a ser la función primitiva más una constante de integración. Por eso se llama antiderivado, porque con esta operación vamos a obtener la función primitiva. Y si ustedes se fijan en su formulario, todas las fórmulas tienen una constante de integración, porque esa constante no se recupera. Cuando nosotros derivamos las funciones, las derivadas de las constantes se hacen cero, y cuando se hace la integración, esas constantes no se pueden recuperar. Por eso siempre se le va a poder anotar constante de integración, que son las constantes que se perdieron a la hora de derivar. Esta definición es si y solo si f' de x más c esta viene siendo una derivada. ¿Sí? Cuando ustedes quieran comprobar una integral, pues ustedes derivan este resultado y tienen que obtener la función f de x, que es la que está aquí. Bien, la simbología de la definición de integral indefinida es la siguiente. La S es el signo de integración. La f de x que tenemos aquí se llama integrando, así lo vamos a manejar como integrando. El de x que está después de la función x se llama diferencial de la variable. La x, que es la misma que está en la función y que está en el diferencial, es la variable de integración. F mayúscula x, recuerden que es la función primitiva, y c es la constante de integración, que siempre lo tienen todas las fórmulas de integración. Bien, espero que haya quedado entendido lo que es la integral indefinida. Entonces las integrales indefinidas tienen dos propiedades. La número 1 dice que cuando tenemos dentro de la integral una constante, esa constante pueden ustedes dejarla fuera de la integral y únicamente dejar la función dentro de la integral y el diferencial. Esa es la primera propiedad. Después, incluso esta propiedad nosotros la manejamos como fórmula en el formulario. Después, la propiedad número 2 dice que cuando tenemos una suma o resta de funciones, pueden ser dos o más, se hace con cada una de las funciones, se va a hacer una integral por separado, y cada una de las funciones tiene, aquí me faltó el de x. Bueno, aquí me faltó el de x. Este de x tiene que ir acompañado con la función. Se separan dos integrales y cada una de las funciones tiene que ver su diferencial. Si no anotan el diferencial, no se puede ejecutar la integral. Tiene que ir acompañada la función con su diferencial y la función con su diferencial. Bien, estas son dos propiedades que vamos a seguir manejando a la hora de los ejercicios. Entonces, este sería el subtema 2.2. Vamos al subtema 2.3. El subtema 2.3 es muy amplio, por eso se llama cálculo de integrales indefinidas. El primer subtema de integrales indefinidas se llama directas. Ese es el tema, integrales indefinidas directas. Si se conoce de antemano una función cuya derivada sea igual a f de x, ya sea porque disponemos de un formulario de integrales, entonces el resultado es la antiderivada. Entonces vean ustedes en su formulario, vamos a manejar la fórmula 1 hasta la número 4 cuando se trata de integrales indefinidas directas. A partir de la número 5 vamos a estudiar el tema de integrales indefinidas por cambio de variable.
Entonces nada más del 1 al 4 podemos hacer perteneces a las directas. ¿Ok? ¿Entendido? Bien. Entonces, recuerden que yo ya les pasé en su página, les publiqué el ejercicio que van ustedes a hacer. El ejercicio, yo voy a hacer los números pares, digo nones, los pares y ustedes van a hacer los nones. Entonces vamos a hacer el ejemplo, por eso le puse ejemplo número 2, porque ustedes harían el ejemplo número 1, yo el 2 y luego ustedes el 3 y luego yo el 4 y así sucesivamente nos vamos a ir hasta completar 10 ejercicios. ¿Sí? Ok. Entonces, este es el ejemplo número 2. Si ustedes se fijan, son dos funciones multiplicados por diferencial. Entonces, vamos a usar la fórmula número 1, que es esta. Cuando tenemos una suma de diferenciales, vamos a hacer una integral por cada diferencial. O bien, si ustedes se acuerdan de la propiedad número 2, dice que cuando tenemos dos funciones, se pueden hacer dos integrales. Entonces, en este caso, tengo dos funciones, aplico la propiedad número 1 y separo dos integrales, una por cada función y cada una multiplicada por diferencial de x. Bien, para poder seguir desarrollando el ejercicio, yo este radical lo voy a, porque ustedes no tienen fórmulas con radicales. Todos los radicales, las funciones de raíces se pueden convertir a potencias. ¿Cómo se convierten? Son propiedades de los exponentes. Cuando queremos convertir una raíz a una potencia, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a ser siempre, la potencia va a ser una fracción. La fracción se compone de la siguiente: el exponente como numerador y como denominador el índice de la raíz. Por eso queda, en lugar de raíz cuadrada de x cúbica, es equivalente a x a la 3 medios. Aquí también tenemos una raíz. Con las propiedades de los exponentes, ustedes la raíz las van a convertir a potencias, igual que en el anterior. Recuerden que cuando se convierte una raíz en una potencia, el exponente siempre va a ser una fracción. En el numerador de la fracción se escribe el exponente de x y en el denominador de la fracción se escribe el índice de la raíz. Ya está, ya convertimos esta es equivalente a esta, son equivalentes. Pero en su formulario no tienen fórmulas con potencias en el denominador. Por lo tanto, esta potencia se puede escribir en el numerador si ustedes al exponente del x le cambian de signo. Era positivo, lo van a escribir el exponente, la x con el exponente negativo ya en el numerador. También lo mismo acá. La x está en el denominador con un exponente positivo, la podemos escribir en el numerador con su exponente, el mismo exponente pero negativo. Ya estando escrita de esta manera, si se fijan, aquí tenemos una integral de una constante por una potencia de x. Una constante por una potencia de x. Entonces vamos a aplicar en la propiedad número 1, que dice que cuando tenemos una constante, la constante puede quedar fuera de la integral. Lo mismo en esta otra integral. El 5 es una constante, el 5 puede quedar fuera de la integral. Una vez escrito así, entonces ya podemos usar la fórmula número 4 de su formulario, que dice que cuando quitamos la integral y el diferencial y a x le vamos a sumar un 1 a su exponente y lo vamos a dividir, de acuerdo a la fórmula número 4, vamos a dividir entre 3 medios más 1, que es el exponente sumado más 1. Y acá también quitamos, para aplicar la fórmula número 4, quitamos la integral y el diferencial, y a x le sumamos un 1 y lo dividimos entre la misma suma. Y una vez que ya está, y cada una
se le suma una constante de integración de acuerdo a la fórmula número 4. Ya nada, lo único que hace falta aquí es simplificar, y esto lo veremos más adelante, ¿sí? Bien, jóvenes, continuando con el ejercicio número 2, al aplicar la fórmula número 4, nos había quedado estas dos expresiones, ¿sí? Entonces aquí vamos a simplificar únicamente. Si ustedes se fijan, aquí solamente pongo una constante. ¿Por qué? Porque todas las constantes que resulten de una integración se suman y solamente nos da una constante al final. Entonces aquí, por si se fijan, ya no tengo más que una sola constante, porque la constante de esta expresión más la constante de esta expresión se convierte en una sola constante. Bien, aquí vamos a hacer una suma. Esas operaciones ustedes las pueden hacer en su calculadora. Entonces vamos a sumar menos 3 medios más 1 nos da menos 1 medio. Menos 3 medios más 1 nos da menos 1 medio. Lo mismo vamos a hacer esta suma en su calculadora. Menos 2 tercios más 1 les queda 1 tercio positivo, y menos 2 tercios más 1 les queda 1 tercio. Bien, una vez que simplificamos, vamos a seguir simplificando al máximo. Bien, este menos 1 medio lo vamos a anotar abajo del 2 para hacer una simplificación por la regla de la herradura. El 2 lo convertimos en fracción. El 2 dividido entre 1 pues da 2, pues no se afecta, pero aquí ya queda establecida una fracción. Y el menos 1 medio aquí. Bien. Entonces aplicamos la regla de la herradura, 2 por 2, 4, y 1 por 1, 1, más entre menos, menos. Bien, en el caso de la potencia que tenemos aquí, a la menos 1 medio, le tengo que quitar el negativo. Para quitar el negativo, la potencia la anoto en el denominador, ¿sí? Con exponente positivo, pero hay que anotar el numerador como 1. Si es una fracción, en el denominador van a poner la potencia con exponente positivo y en el numerador van a poner el 1. Luego, después de que hacen la simplificación con las dos fracciones, que nos queda menos 4, esta potencia se convierte en raíz de nuevo. Acuérdense que el numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. Cuando es raíz cuadrada no se anota en 2. Bien, en la otra expresión nos quedó 1 tercio y 1 tercio. El 5 lo convertimos a fracción. Recuerden que 5 entre 1 sigue siendo 5. Y el 1 tercio, aplicamos la regla de la herradura, 3 por 5, 15, entre 1. Y esta potencia está positiva, la podemos convertir como raíz cúbica de x, porque acuérdense que el numerador es el exponente, el denominador es el índice de la raíz. Finalmente hacemos la multiplicación. Este 4 puede multiplicar al 1, porque si le ponemos un 1 como denominador, multiplicamos numeradores y denominadores y nos quedaría esta expresión. Y esta queda exactamente igual, más constante. Esa sería ya la antiderivada de la función del ejercicio número 2. Bien. Vamos a continuar ahora con el ejercicio número 4. El ejercicio ustedes lo tienen en su página, ¿sí? Entonces, si ustedes tenemos esta es la integral que vamos a resolver. Primeramente, vamos a convertir esta raíz en una potencia. Recuerden que cuando convertimos una raíz en una potencia, el exponente siempre va a ser una fracción. Por lo tanto, el numerador es el exponente de la raíz del radicando y el denominador es el índice de la raíz. Y recuerden que la raíz de x se puede escribir
como una potencia, donde el exponente es una fracción, el numerador es el exponente de x y el denominador viene siendo el 2 de la raíz cuadrada. Bien, después esta potencia yo la puedo escribir en el numerador, pero para que esa potencia que está en el denominador yo la traslade al numerador, debo de cambiar el signo del exponente por las propiedades de los exponentes precisamente. Una vez que está la potencia en el numerador, fíjense que es factor para todo el trinomio que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, debo de multiplicar cada uno de los términos del trinomio por x a la menos 1 medio. Entonces, x cuadrada se multiplica por x a la menos 1 medio. 3x se multiplica por x a la menos 1 medio. El 5 se multiplica por x a la menos 1 medio. Todos están multiplicados por dx. Bien, luego recuerden que las propiedades de los exponentes dicen que cuando tenemos se multiplican dos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Entonces en su calculadora van a sumar 2 menos 1 medio y les va a dar 3 medios. Un entero menos 1 medio, el resultado es 1 medio. Este no tiene multiplicación, nada más quedaría indicado x a la menos 1 medio. Una vez que ya simplificamos, nos queda un trinomio multiplicado por diferencial de x. Vamos a aplicar la propiedad número 1. No, primero vamos a aplicar la propiedad número 2. ¿Por qué? Porque vamos a separar por cada término del polinomio, vamos a hacer una integral por cada uno. Esa es la propiedad número 2. O la fórmula número 1. Después, como estas tienen constantes, vamos a aplicar la propiedad número 1 en estas dos. Esta constante quedaría fuera de la integral y esta constante también quedaría fuera de la integral por la propiedad número 1. Ya que está aplicada la propiedad número 1, vamos a aplicar las tres, se aplica la fórmula número 4. Es decir, a la x le sumamos un 1 y esta suma se pone como denominador más una constante de integración. En la siguiente hacemos lo mismo. A x le sumamos un 1 a su exponente y lo dividimos entre esa suma del exponente más 1, más una constante de integración, más 5, que es la constante, y a x le sumamos 1 a su exponente y lo dividimos entre esa suma del exponente más 1, más constante. Luego, en el siguiente paso, si se fijan, solamente anoto una constante, porque esta constante y las tres constantes se suman y nos da una constante. Simplificamos aquí, acuérdense que esta suma se hace en su calculadora para que no se equivoquen. 3 medios más 1 te da 5 medios. 3 medios más 1 te da 5 medios. 1 medio más 1 les da 3 medios. 1 medio más 1 son 3 medios. Menos 1 medio más 1 es 1 medio. Y menos 1 medio más 1 es 1 medio. Seguimos simplificando. Recuerden que sus resultados deben ser a simplificar al máximo. Después de esto vamos a simplificar esta fracción que tenemos en el denominador, lo vamos a simplificar. Recuerden que esta x tiene un 1 invisible aquí adelante. Ese 1 lo convertimos en una fracción. 1 sobre 1 es 1. Y en el denominador anotamos 5 medios para aplicar aquí la regla de la herradura. El 2 multiplica al 1 nos da 2. El 5 multiplica al 1 nos da 5. Entonces nos queda 2 quintos. Y esta potencia la convertimos de nuevo a una raíz. Recuerden que el numerador de la fracción viene siendo el exponente de x y el denominador viene siendo el índice de la raíz. Recuerden que cuando es raíz cuadrada, el 2 no se escribe. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente expresión. Este 3 lo convertimos a fracción. 3 entre 1 nos sigue dando 3. Entonces el 3 medios lo anotamos del denominador
se aplica la regla de la herradura. 2 por 3, 6. Y 3 por 1, 3. 6 entre 3 nos da 2, simplificando al máximo. Después